Usted y yo somos parte de la gran historia de Dios en nuestra vida. Y qué privilegio uno saber y conocer esto. Sabe, cuando usted va a la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, es importante que usted entienda que nuestro nombre está ahí. Nuestro nombre está escrito en la palabra de Dios, en el plan de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nos demuestra las Escrituras que usted y yo somos parte de la historia de Dios. Y a través de estos mensajes ha sido mi intención compartirte de que las diferentes etapas en el relato bíblico que demuestran que usted y yo somos parte de la gran historia de Dios. Tuve la oportunidad de compartir el primer día del lanzamiento, como antes que Dios formó la tierra, antes que Dios creó la tierra, la Biblia dice que había caos sobre la oscuridad, sobre las naciones y sobre la tierra particularmente. La Biblia dice que estaba desordenada y estaba vacía. Y pero qué interesante, compartimos que la Biblia dice en Génesis capítulo 1, el verso 3, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y qué poderoso saber que antes de que se formara la humanidad, Dios estaba diciéndonos: estoy contigo. Compartimos también acerca del pecado, de la historia del pecado y de la gracia del Señor. Y por último, acerca de la historia de la iglesia. Nuestra vida está conectada a la historia de Dios. Y es importante que usted y yo podamos saberlo. Yo tenía la oportunidad de compartir de que a mí me gustan mucho las historias. Si no fuera pastor, creo que hubiera sido historiador. Me gusta sentarme con la gente y hablar acerca de la cultura, de los diferentes lugares. Cada vez que voy a un país, me gusta conocer la historia de los pueblos por una sencilla razón. Porque si tú quieres conocer verdaderamente a alguien, tienes que conocer su historia de vida. Tienes que conocer de dónde salió, porque en la historia nuestra está enmarcada toda nuestra vida. Está la razón por la que usted y yo somos como somos en la vida. ¿Por qué reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Por qué estamos donde estamos, en el lugar donde estamos por causa de nuestra historia? Yo sé que hay gente aquí que tienen historias maravillosas de vida, dignas de ser escritas en un libro. Y es importante que entendamos de que en nuestra historia está marcada nuestra identidad. Está el por qué somos los que como somos. Usted es como es por causa de la historia de vida que usted tiene. Si usted quiere conocer a alguien, solo tienes que conocer la historia de esa persona. Es la historia nuestra que nos da identidad a cada uno de nosotros. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí en esta tarde me dirían: pastor, esta es mi historia. Porque la historia es lo que nos da identidad y sentido de pertenencia a cada uno de nosotros. Y en la historia hemos compartido que usted se enmarca, que va a tener profundas repercusiones sobre su identidad, pertenencia y propósito en la vida. Pero para ir al mensaje en el día de hoy, una de las cosas que meditaba en estos días, meditaba lo importante de que nosotros entendamos que siempre en la vida, escúcheme bien, siempre en la vida se nos va a juzgar a cada uno de nosotros por las acciones y por las decisiones que usted y yo hemos tomado en nuestro pasado. Siempre en nuestra vida se nos juzgará por nuestra historia, por las decisiones que hemos tomado en la vida, por las acciones que hemos tomado en nuestra vida. Mucha gente que está aquí en el día de hoy, que dice básicamente de lo que mucha gente se le conoce a usted simplemente por las decisiones que usted ha tomado. Cómo ha reaccionado en momentos de crisis, en momentos de dificultad. Hay gente que estoy seguro que lo conoce y dirían de usted: ese que está ahí tiene un carácter volado, ¿verdad que sí? ¿Por qué razón? Porque en los momentos difíciles hemos reaccionado de diferentes maneras. Otros dirían que es un pancito de cielo, como mi suegra es un pancito de cielo. Y nos catalogan la gente de acuerdo a nuestras acciones en la vida, cómo hemos reaccionado en los momentos difíciles, las decisiones que usted y yo hemos tomado. Yo meditaba en el día de ayer, pero en Estados Unidos, particularmente aquí en los Estados Unidos, yo sé que muchos están de acuerdo que todo se basa en lo que es el crédito de una persona. Todo tiene que ver con el historial de crédito de la persona. Cómo hemos pagado determina cómo nosotros nos catalogan mucha gente. Hay mucha gente que está aquí que tiene que saber de que hay una gran computadora
que yo no sé dónde está esa computadora, pero en diferentes lugares, si usted quiere a lo mejor solicitar crédito, ahí le ponen una tecla a su información y sale, esta persona ha pagado bien, o esta persona ha pagado a lo mejor un poco tarde. Si ha pagado bien, ¿cómo le llaman muchos por ahí? ¿Que tiene crédito qué? Bueno, excelente. Si la persona ha pagado mal, a lo mejor le dice un crédito un poco moroso. Se nos cataloga basado en nuestra historia y ven nuestro historial otros por ahí cuando van a solicitar trabajo. Muchos le piden que certificado de buena conducta para ver lo que ha pasado y ver el historial de la persona, porque todo en la vida se basa en la historia de nuestra vida y la gente nos define a cada uno de nosotros por nuestras acciones, nuestras decisiones en la vida. Y en el día de hoy, escúcheme bien, mi mensaje es muy breve en el día de hoy y Dios ministraba mi corazón aún en medio del devocional porque yo no le compartí a la pastora lo que yo iba a hablar en el día de hoy. Pero cuando usted en el día de hoy reflexiona conmigo acerca de esto, y usted, si yo le pregunto en esta tarde, dirían, pastor, yo le pregunto, ¿cómo usted catalogaría a Dios? ¿Cómo usted juzgaría a Dios, si puedo utilizar esa palabra? ¿O qué atributo usted pudiera decir de Dios en esta tarde si usted pudiera ver la historia de Dios completa? Si en el día de hoy usted y yo tenemos la oportunidad de ver a Dios, lo que Dios ha hecho, quién Dios es, a través de toda la historia, ¿cómo tú catalogarías a Dios? Hay una palabra que venía a mi mente, a mi corazón, que a través de Dios en toda la historia, y es la palabra que mejor para mí lo describe, y es esta palabra, fidelidad. Es la palabra fidelidad. Si en el día de hoy yo puedo describir a Dios de alguna manera, yo quiero que usted sepa, iglesia, en esta hermosa tarde, de que la mejor manera que yo pudiera describir es que Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios fiel. Voy a repetirlo otra vez. Dios es un Dios fiel. Fiel a sus promesas. Fiel a su palabra. Fiel a su amor para cada uno de nosotros. Y fiel a su plan para la humanidad. Vamos a ver eso más adelante. Pero cuando usted tiene la oportunidad de usted ver las ejecutorias de Dios, mire, hermano, una de las cosas que más usted tiene que entender en toda la historia de Dios es que Dios es un Dios fiel. Que Dios no falla y Dios es un Dios fiel a cada una de sus promesas. Por eso hoy quiero compartir acerca de la historia de la fidelidad. En el libro de Hebreos capítulo 10, el verso 23, hay un texto bien importante que dice el escritor de los Hebreos, dice, mantengamos ¿qué? Vamos, ayúdenme a predicar en esta tarde. Mantengamos ¿cómo? Firme. ¿Cómo tenemos que mantener? Firme. ¿Qué? ¿Cómo? Sin fluctuar. Dice la Biblia, la profesión de nuestra esperanza. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué qué? Porque fiel es el que prometió. Porque fiel es el que prometió. ¿Cómo Dios es? Dios es un Dios fiel. Dios es fiel. Y miren lo que está diciendo el escritor de los Hebreos. ¿Sabe qué? Mantente firme en eso. Me gusta la definición de la nueva traducción viviente en las escrituras. Porque miren lo que dice. Dice, mantengámonos firmes sin titubear. Sin titubear. En otras palabras, no titubees en tu caminar con Dios. No titubees en la vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel. Fiel es el que prometió. Miren lo que dice. Firme sin titubear en la esperanza que afirmamos. ¿Por qué qué? Porque se puede confiar en que Dios cumplirá cada una de sus promesas. Yo no sé, amado hermano, si hay algo que te vas a quedar en el mensaje en el día de hoy, tú tienes que quedarte con este texto. Usted y yo debemos mantener nuestra fe firme en Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios es fiel y Dios siempre cumplirá su promesa en nuestras vidas. Yo pensaba en el día de hoy acerca de por qué se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Y hay una palabra que quiero poner en tu corazón el día de hoy, y es porque Dios es un Dios consistente en nuestra vida. Dios es un Dios consistente en nuestra vida y consistente a través de toda la historia. Es la constancia de Dios lo que me asombra de Dios en las Escrituras. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy
y por los siglos. ¿Y qué significa eso, pastor? Que Dios no cambia y que el mismo que hizo milagros en el día de ayer es el Dios que hace milagros en el día de hoy. El mismo Dios que restaura la vida de las personas en el día de ayer es el Dios de hoy. Dios es consistente. ¿Y por qué yo tengo que entender eso, pastor? Porque es importante que usted y yo entendamos que no fue un evento aislado en tu vida cuando Dios mostró su gracia para ti. No fue un evento aislado. Mucha gente dice, no, pero en un momento dado a lo mejor vi la mano de Dios en mi vida. Yo quiero que sepas que no fue un evento aislado cuando Dios te sanó, cuando Dios te protegió, cuando Dios te sanó, cuando Dios te dio una nueva oportunidad. No es un evento aislado, Dios es un Dios consistente en su palabra. Dios es un Dios consistente en tu palabra. Y Dios consistentemente nos ama. Consistentemente está listo para cada uno de nosotros. Consistentemente quiere hacer una obra en nuestras vidas. Independientemente que en ocasiones fallemos o no. Dios es un Dios consistente. Yo meditaba en el día de hoy el milagro más grande. Obviamente usted y yo sabemos que es el milagro de la salvación de nuestra alma y el perdón de todos nuestros pecados. Yo veo gente por ahí que a lo mejor a veces le dan énfasis en tantas cosas a Dios que son buenas, pero ¿de qué vale que usted gane lo que usted gane, usted vea lo que vea si su alma se pierde? Lo más importante es la salvación de nuestra alma. Pero aparte de la salvación de nuestra alma, uno de los milagros que más me asombra de Dios es la provisión de Dios. Y yo quiero decirte, muchos dicen, sí, la provisión de la casa, del alimento. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que tienen alimento en su casa? ¿Cuántos le dan gracias a Dios que tienen techo en su casa? Esa es la provisión de Dios. Pero también la provisión de Dios que a veces usted y yo pasamos desapercibido en nuestra vida. Cuando usted sale en el día de hoy, yo quiero que usted sepa que yo no sé cuánto le dan gracias a Dios, pero cuánto le dan gracias a Dios por el sol que nos puede alumbrar, por el aire que usted y yo respiramos en la vida, por la noche que nos permite a veces nosotros tener descanso en la vida. Cuando yo voy a la Biblia me doy cuenta que Dios hace salir el sol para justos y para injustos. La provisión de Dios es maravillosa sobre nuestra vida y Él constantemente, Él es consistente en bendecirnos y en poder tener una mente clara del propósito de Dios para cada uno de nosotros. Es interesante porque hay varios textos que hablan de la fidelidad de Dios. Deuteronomio capítulo 7, el verso 9. Mire lo que dice. Dice, conoce pues que Jehová, tu Dios, ¿es qué? Es Dios. ¿Dios qué? Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. ¿A quiénes? A los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuántas generaciones? Hasta 1000 generaciones. Dios es fiel. Salmo 119, el verso 89 al 91. Mire lo que dice, Dios mío, tú eres eterno. ¿Cómo? ¿Qué más dice ahí? Siempre fiel. ¿Algunas veces fiel? En ocasiones fiel. Cuando se levanta del lado derecho de la cama, Dios es siempre fiel. Diga conmigo, siempre fiel. Dios es siempre fiel. Yo sé que hay muchos de los cantantes por ahí que están pensando, siempre fiel, siempre fiel, siempre fiel. ¿Por qué razón? Porque siempre Dios es fiel. Mira lo que dice el verso. Dice, Dios mío, tú eres eterno y siempre fiel. Mientras el cielo y la tierra existan, tu palabra, ¿qué? Permanecerá. Todo lo creado está a tu servicio. Para siempre, de generación en generación, es la fidelidad de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, el verso 24. Miren lo que dice. Dice, Él los eligió para ser parte de su pueblo. Dios te eligió. Jóvenes que están aquí, hombres, mujeres, Dios te eligió para que tú puedas ser parte de su pueblo. Y hará todo esto. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple lo que promete. Dios siempre cumple lo que Él promete. Fiel es Dios. Fiel es Dios. Diga conmigo, fiel es Dios. Dios es fiel. La Biblia dice en el libro de Primera de Juan capítulo 1, el verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice ahí? Él es fiel. Aun cuando usted y yo fallamos en nuestra vida, ¿usted sabe por qué Dios te va a escuchar? ¿Por qué Dios te va a perdonar? Porque Dios va a oír tu clamor, porque Él es fiel. Dice la Biblia, dice, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Ahora la pregunta en esta tarde, ¿qué es fidelidad? ¿Tú sabes lo que es la fidelidad? Lo que significa la fidelidad de Dios. Significa que la fidelidad significa siempre hacer lo correcto, siempre actuar bien, hacer lo que se dice que se va a hacer. ¿Y usted sabe lo que es eso? Integridad. Eso es integridad. Lo que a veces muchos de nosotros en ocasiones falta, ¿verdad que sí? A veces usted ve gente que usted dice, usted escucha decir lo que va a hacer y usted tiene sus dudas en su mente ahí. No sé si lo va a hacer, pero porque el ser fiel implica integridad. Significa, mire lo que es interesante, dice, y cumplir cada promesa que haya hecho. Eso es fidelidad, lo repito nuevamente. Fidelidad es siempre hacer lo correcto, siempre actuar bien, hacer lo que se dice que se va a hacer y cumplir cada promesa que ha hecho. Yo quiero decirte en esta hora que ese es Dios. ¿Por qué razón, pastor? Porque Dios siempre hace lo correcto. Dios siempre actúa bien. Y Dios siempre hace lo que dice que va a hacer en nuestra vida. Por eso una de las cosas que usted puede descansar en Dios. ¿Por qué razón? Porque si Dios ha dicho algo, yo lo creo. ¿Por qué razón? Porque si Él dice que Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Usted no me pregunte cómo en mi humanidad Dios hace las cosas, porque no sé de la forma que las hace. Hay veces yo veo una situación que a veces viene a nuestra mente y a veces uno como pastor ve tantas cosas y uno dice, Dios mío, ¿cómo se va a dar esto? ¿Cómo va a ocurrir una salida para esto? A veces yo no tengo todas las respuestas. Lo que sí yo sé es que sí, Dios siempre es fiel y que Él cumple cada promesa de su vida sobre cada uno de nosotros. Hay 5 atributos importantes que me hablan acerca de la fidelidad de Dios. 5 atributos para decir que Dios es fiel. Que si no estuvieran esos atributos en Dios, no pudiéramos sustentar en nuestra vida la fidelidad de Dios. Yo quiero que sepa, primero, Dios es omnisciente. ¿Y sabe lo que significa que Dios sea omnisciente? Que Él sabe todo. Él sabe el pasado, Él sabe el presente y Él sabe el futuro de cada uno de nosotros. Usted cuando mira a Dios, es importante que usted sepa en el día de hoy que a Dios no se le escapa nada. A veces nosotros vivimos la vida pensando y decimos, wow, esto yo sé, a lo mejor esto sí que está difícil. ¿Sabe que Dios no se le escapa nada? Dios lo sabe todo. Él sabe todo acerca de nosotros. Él sabe en ocasiones la pata que usted y yo cogíamos en nuestra vida, las decisiones que a veces tomamos en nuestra vida, pero sin embargo Dios sigue siendo fiel. Número 2, y esto es importante, Dios es omnipotente. ¿Por qué esto es importante, pastor? Porque si Dios no fuera omnipotente, Dios no pudiera ser fiel. ¿Por qué razón? Porque no podría ser fiel si no fuera todopoderoso. No fuera fiel si Él no tuviera el poder para cumplir todo lo que ha dicho en nuestra vida y de la humanidad. Si Dios no fuera omnipotente, Él no pudiera ser fiel porque Él no pudiera cumplir todas las cosas a lo mejor que promete. Pero ¿sabe qué? Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel y es omnipotente. Yo quiero decirte en esta tarde que Él tiene todo el poder para cumplir cada promesa que ha hecho en cada uno de nosotros. Dios es fiel. Me gusta una palabra en inglés. ¿Cómo se dice esa palabra en inglés? God is able. Dios es capaz para cumplir todo lo que Él ha dicho sobre cada uno de nosotros y en nuestra vida. ¿Cuántos saben que God is able? El pastor está predicando en inglés en esta tarde. God is able. Dios es capaz para cumplir cada promesa en nuestra vida. ¿Usted sabe cómo ocurre? No sé cómo ocurre. Yo meditaba en el día de hoy acerca de un hombre de Dios en Puerto Rico, el doctor Samuel Sullivan, un teólogo. Y usted sabe que este hombre cuando nació, él nació sin la mitad de su cerebro. ¿Y sabe qué? Cuando él nació, le decían a los papás, le dijeron los doctores, abórtalo. Viene sin propósito, es difícil que él pueda vivir y cumplir su propósito aquí en la tierra. ¿Y sabe qué? Los papás de él se pararon firme y dijeron, ¿sabe qué? Mientras hay vida, hay esperanza, y si Dios me da la oportunidad de traerlo aquí en el mundo, Dios, yo no sé cómo lo va a hacer, pero Él va a cumplir su propósito en la vida de mi hijo. Yo no sé cómo va a ocurrir, pero como Dios es able, como Dios es capaz. Es interesante, pero este niño que decían
que no iba a poder vivir con la mitad de su cerebro, que no iba a poder vivir. Ese hombre hoy es uno de los teólogos más reconocidos en el mundo. Ha dictado clases de teología en Harvard. En Harvard en una ocasión se reunieron diferentes doctores en medicina en diferentes lugares. Y la gente le dijeron, ¿sabe qué? Ustedes los doctores allí, usted dice eso, pero eso no es verdad. Usted viene de Puerto Rico, de un 100 por 35, a lo mejor ahí no están las cosas de la manera correcta. Y él le preguntaron la tesis en ese momento, cómo era posible que Dios existiera, porque ninguno de los que estaban en ese momento presente creían en Dios. Y una de las cosas que él hizo es que fue y llevó documentos médicos de hospitales de Nueva York y se los puso a los diferentes doctores en su escritorio. Y él decía, ¿sabe qué? Hoy yo no vengo a hablarles de mucha teología, ni a lo mejor muchas cosas que lo puedan aburrir. Yo simplemente le vine a decir que lean los documentos que están ahí. Y comenzaron cada uno a leerlos. Y ¿sabe qué? Él dijo, ¿sabe qué? Decían que yo no iba a poder vivir. Ese es el diagnóstico. Y a lo mejor ustedes esperaban muchos argumentos que dijeran que Dios existe. Pero ¿sabe qué? El mejor argumento es que estoy aquí en el día de hoy. Y cuando decían que yo no iba a poder vivir, Dios fue capaz y todopoderoso. Y hoy estoy aquí predicándoles a cada uno de ustedes. Segundo atributo, Dios es omnipotente. Número 3, Dios es omnipresente. ¿Y qué significa eso, pastor? Que está presente en cada lugar. ¿Cuántos saben que Dios está aquí en esta hermosa tarde? Dios está aquí en este lugar. ¿Sabías tú que el enemigo, que el diablo, Satanás, no es omnipresente? Que no tiene ese poder. Ese poder solamente lo tiene el Dios de los cielos. Dios es omnipresente. ¿Cómo sabemos que Él es fiel? Porque Él lo sabe todo. Porque Él tiene todo el poder para hacerlo. Y porque siempre está presente en nuestras vidas. Número 4, Dios es veraz. ¿Y sabe lo que significa ser veraz? Significa que siempre dice la verdad. Dios no puede mentir. ¿Por qué razón, pastor? Porque si Dios mintiera, violaría su propio carácter, su propia naturaleza, que dice que Él no puede mentir. Números 23, el verso 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Miren lo que dice el verso al final. Dice, Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. Como Dios es veraz, Él no puede mentir. ¿Por qué razón, pastor? Porque su carácter está en juego. Por eso es que yo sé que eres fiel. Porque Dios es veraz. Él no puede mentir. Dios también, número 5, es inmutable. ¿Y tú sabes lo que significa eso? Significa de que Él no puede cambiar. Dios no puede cambiar. Dios no es inconstante. Ahorita hablaba acerca de la consistencia de Dios. Dios no dice en este día, no, mira, está fallando fulanito de tal, voy a cambiar mi plan. No, Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy, y Dios es el mismo por los siglos. Como paréntesis te digo, en esta hora, como la iglesia tiene que entender este principio. Dios no cambia, el mensaje sigue siendo siempre el mismo, el mensaje de salvación y de esperanza que está en Cristo Jesús, pero los métodos tienen que cambiar. Tenemos que en ocasiones reinventarnos y a lo mejor la estrategia para poder compartir el evangelio a muchas personas. Y si me tengo que tirar en un tanque de agua para que otras personas puedan ver de que Jesucristo es el Señor a través de mi vida y mi testimonio, ¿sabe qué? Me voy a tirar en el tanque de agua. Voy a hacer lo que tenga que hacer. Los métodos cambian, pero el mensaje no cambia. ¿Por qué razón, pastor? Porque Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios no puede cambiar. ¿Y por qué usted habla acerca de todos estos atributos, pastor? Porque sería difícil tener confianza genuina si Dios no fuese fiel, si Dios no cambiara, si Él no fuera todopoderoso, si Él no fuera veraz en nuestra vida. Sería difícil confiar en un Dios así. Porque en esta tarde yo les confieso con todo mi corazón que Dios merece toda mi devoción, Dios merece toda mi confianza, y que el día que yo desconfíe de Él, ese día le ministraré a mi mente y le diré, alma mía, confía en Jehová, créele a Dios. Ese día le ministraré. ¿Por qué razón? Porque Dios no puede mentir. Dios es fiel y Dios es veraz para cada uno de nosotros. Lamentaciones capítulo 3, el verso 22 al 23, ese texto no está ahí, pero dice, por la misericordia de Jehová,
usted y yo no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Yo no sé cuántos de aquí pueden levantar sus manos al cielo conmigo y darle gracias al Señor. Grande es su fidelidad. Porque a veces yo fallo, pero Él es fiel. Él permanece fiel. Él permanece fiel. ¿Y sabe qué? Permanece fiel a tres cosas importantes en nuestra vida. Primero, Él permanece fiel a su palabra. Él está comprometido con su palabra escrita. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Como Él está comprometido contigo en Filipenses capítulo 1, el verso 6, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará en cada uno de nosotros. Yo no sé cuántos pueden creer esa palabra conmigo en esta tarde. Si Dios ha comenzado algo, Él lo va a terminar. ¿Por qué razón, pastor? Porque Él es fiel, porque Él es veraz. Él es omnipotente para cumplir cada promesa que Él ha hecho, y Él está comprometido y Él es fiel primero a su palabra. Si Él ha dicho algo, Él lo va a cumplir. Él no miente, Él es fiel. Número 2, en esta hora, Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel. Y por favor, escúchenme bien en esta hora. Dios es fiel a sus promesas. A lo mejor en nuestra vida Dios no va a cumplir algo de la manera que usted y yo estábamos esperando en la vida. Hay gente que me dice, pastor, yo creí por esto y no sucedió. Yo quiero decirte que Dios es fiel a sus promesas, pero eso no garantiza que Dios siempre va a cumplir las cosas de la manera que usted y yo estamos esperando en la vida. ¿Tú sabes qué? Isaías capítulo 55, el verso 9 dice algo bien interesante. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay veces que tú tienes algo en mente y a lo mejor no sale de la forma que esperas, pero son en esos momentos que tú tienes que decirle al Señor, Señor, yo confío que tú eres fiel, y a lo mejor no se dio de la manera que está esperando. ¿Sabes qué? Yo sé que tú tienes algo mejor para mí y que tú cumplirás su propósito en mi vida. Es descansar en Dios, descansar que Él es fiel. ¿Y por qué es importante eso? Para no frustrarse. Usted ve tanta gente que a veces va a la iglesia. Mira, desde que voy a la iglesia hay problemas, hay circunstancias. ¿Y quién te dijo que el ir a la iglesia te iba a eximir de problemas? Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero dijo después, mas confiad, yo he vencido al mundo. Yo lo he dicho una y otra vez. Yo lamento muchísimo la gente que piensa que a veces venir al Señor te va a eximir de problemas. Pero yo quiero decirte en esta hora, lo que tienes que preguntarte en el día de hoy, ¿qué sería de tu vida en medio de los problemas si tú no tendrías a Cristo? ¿Qué sería de tu vida? ¿Qué hubiera sido de mi madre cuando le dieron el diagnóstico que su hijo tenía un solo riñón y que ese riñón estaba en grado 4, que estaba enfermo, que no iba a crecer? ¿Qué iban a hacer? ¿El que ella siguiera a Cristo la eximió de problemas? No, pero como Dios es fiel a sus promesas y a su palabra, los médicos decían que no iba a poder vivir, pero Dios tenía un mejor plan: mostrar la gloria de Dios a través de este canito que está aquí, que está en la ciudad de Tampa, predicándole al grupo más lindo que hay aquí, toda la ciudad de Tampa. Dios es fiel a sus promesas, y a veces Dios no va a hacer las cosas de la forma que esperamos. No. Hay veces que usted dice, y lo hace de esta manera, y tú le dices, Señor, pero ¿qué está pasando? Estoy creyendo por esto. No te atribules en esos momentos. Confía en Dios. ¿En qué tienes que confiar? Que Dios es fiel, Señor. Y tú le digas a Dios, Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, cómo tú vas a hacerlo, pero yo sé que tú eres fiel a tu palabra y que tú cumplirás lo que tú has dicho sobre mi vida. Número 3, en esta hora, Dios siempre es fiel para la humanidad. Y a veces pensamos que el mundo está fuera de control. Pero Dios, escúcheme bien, Dios es el Dios del universo. ¿Y sabe qué? No me pregunte cómo, ni de qué manera, pero su plan se va a ejecutar sobre la humanidad. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? Que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Y a lo mejor a veces usted mira el mundo y usted ve lo loco que está. Usted ve estas elecciones, Dios mío, estas elecciones, y hay que orar por ellas. Y sale un nuevo artículo, y sale algo nuevo. Son en esos momentos que tú tienes que saber que Dios es fiel para su plan para la humanidad. Y yo no sé cómo, pero yo creo que Dios está levantando una generación diferente que entienda que la esperanza no va a venir del gobierno. ¿Tú sabes dónde va a venir la esperanza?
de la iglesia del Señor Jesucristo. Gente que se pare firme y que entiendan de que usted y yo somos la sal de esta tierra. Y que Dios es fiel a su palabra, a sus promesas y a su plan para la humanidad. Y sabe, hay mucha gente que a veces dice, pastor, pero es que yo fallé. Y usted sabe lo que dice en el libro de 2 de Timoteo capítulo 2, el verso 11 al 13. Mire lo que dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también ¿qué? Viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Mire qué interesante, les quiero enseñar algo poderoso. Si usted mira estos primeros versos, es interesante porque lo que está describiendo aquí es de que si nosotros tomamos una acción, Dios va a tomar una acción. Está diciendo, si tú la niegas, Él te va a negar. Si tú la niegas, te va a negar. Si tú, a lo mejor, mueres con Él, ¿sabes qué? Vas a vivir con Él. Si sufres, vas a reinar con Él. Una acción recíproca a las acciones que usted y yo tomamos en la vida. Pero la única acción que Dios no puede hacer recíproca para nosotros, porque violaría su carácter, es esta. Dice, si fuésemos infiel, Él permanece fiel. ¿Por qué razón, pastor? Porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué razón? Porque su carácter es ser fiel para cada uno de nosotros. Por eso es que en esta hora, una de las cosas más poderosas que usted tiene que saber de Dios, a través de toda la historia de Dios, es que Dios es fiel. Y que la historia que usted y yo vivimos en la vida, ¿sabe cuál es la historia de Dios? La historia de la fidelidad de Dios sobre cada uno de nosotros. Que a lo mejor, escúcheme bien, a lo mejor, y la Biblia es clara con eso, a lo mejor las madres pueden fallarle a sus hijos. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Que aunque la que te dio a luz se olvidare del fruto de su vientre, Dios dice, yo no me olvido de ti. Yo te amo y te he amado con amor eterno, porque es la historia de la fidelidad de Dios para cada uno de nosotros. Y usted sabe lo que siempre Dios será, fiel a su plan de sanidad de las naciones, de restauración para las familias, de vida eterna para todos aquellos que le reciben, de sanidad para aquellos quebrantados de corazón. ¿Y sabe qué Dios no va a hacer? Dios no va a ser inconsistente con su palabra. Dios siempre es y Dios siempre será fiel a su palabra. Y Dios es tan fiel, escúcheme bien en esta tarde, Dios es tan fiel que cualquiera que le busca lo puede encontrar a Él. Cualquiera que le busca. Yo quiero que salgas de hoy, en el día de hoy, mientras me preparo para orar, con la mentalidad en esta tarde, que tú salgas de aquí, en este lugar, diciendo, Dios es fiel. Y Dios siempre será fiel a su palabra. Él es fiel, siempre fiel. Fiel a su palabra, fiel a sus promesas, siempre fiel para la humanidad. Que cuando salgas del día de hoy, tú digas, a lo mejor estoy enfrentando situaciones, retos en mi vida, problemas, obstáculos que yo pueda enfrentar en mi vida. Tú tienes que salir del día de hoy. A lo mejor tú no sabes muchas cosas del Evangelio. Y usted dice, pastor, a lo mejor no sé muchas cosas, pero tienes que salir de hoy sabiendo de que Dios es fiel. Y que la historia de la humanidad, ¿sabe de lo que se trata? De un Dios que siempre ha sido fiel a nosotros. Siempre ha sido fiel a su palabra. Si usted y yo mirábamos para atrás el día de hoy, buscáramos, y vuelvo y te hago la pregunta el día de hoy, que es la que comencé. Si juzgaras hoy, miras las ejecutorias de Dios y tú pudieras catalogar a Dios, ¿cómo lo catalogarías? Definitivamente, yo estoy seguro que cada uno de nosotros tendría que decir que Dios es fiel. Hay gente aquí en el día de hoy que se supone que estuvieran muertos. ¿Cuántos aquí, yo no sé, no me responda, por favor, no quiero avergonzar a nadie, pero se supone que su matrimonio estuviera destruido? Pero Dios intervino. Y aún a lo mejor perdiendo el matrimonio, pero Dios no te ha faltado en cada etapa que tú estás. ¿Y sabe por qué lo ha hecho? Porque Él es fiel a su palabra. Y porque Él tiene un plan para la humanidad. Y yo no sé, en el día de hoy, a lo mejor no tengo todos los detalles en mi vida, pero ¿sabe cuál es mi oración incesante? Señor, que yo pueda ser parte
de la historia de la fidelidad tuya aquí en la ciudad de Tampa. Que yo pueda anunciar a otros, como dice la palabra del Señor, tu fidelidad. Que tú eres un Dios fiel y que tú no falles a tu palabra. Que tú eres fiel a cada palabra que tú has dicho sobre nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque Dios es veraz. Dios no miente. Dios es inmutable. Dios no cambia de posición sobre cada uno de nosotros. Si Dios lo dijo en el día de ayer, usted tiene que saber que Dios va a cumplir su palabra. Hay gente que a lo mejor está aquí y dice: pastor, yo recuerdo en un momento dado en mi vida, a lo mejor yo estaba, a lo mejor Dios me habló de esto y de lo otro para mí, y yo me olvidé de eso. Pues tú sabes qué, tienes que salir del día de hoy de aquí a este lugar. Como Dios es inmutable, Dios todavía tiene un plan para ti. Dios todavía tiene un plan para tu vida. Dios tiene un propósito para ti. Porque Dios es inmutable. Si Él lo ha dicho, Él lo va a hacer sobre cada uno de nosotros. Él va a cumplir. ¿Y sabes qué? Mi oración, y yo meditaba también esta tarde, de que es el deseo de mi corazón, les confieso el deseo que arde en mi corazón, el poder mantener ese atributo de Dios para yo llevarlo a cabo en mi vida con mis acciones. ¿Y qué usted quiere decir con eso, pastor? Yo quiero también ser fiel como Dios es fiel. Yo recordaba en el día de ayer, recordaba con mi esposa, como cuando ocurrió hace 16 años atrás, ella se me declaró. Estaba en el estacionamiento de un lugar que se llama Plaza Carolina en Sears, en Puerto Rico. Y ella se me declaró allí. Y me dijo: tú eres el amor de mi vida. Yo no puedo vivir sin ti. Si tú no me miras, yo voy a caer en una depresión. Paró allí. Y después me levanté del sueño y me di cuenta que no era verdad. Pero ¿sabe qué? Yo quiero compartir ese atributo de Dios con Él. ¿Cuál atributo, pastor? Yo quiero serle fiel a mi esposa. Fiel a mi esposa. Fiel a mi Señor y Salvador. Que el día que yo parta de esta tierra, ¿sabe qué? Dios me diga: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho yo te voy a poner. Porque si Dios es fiel, yo quiero compartir ese atributo con Dios. Que al final de mis días yo pueda mantener fidelidad a mi casa, a mi familia, pero sobre todas las cosas, que yo pueda también ser fiel a Dios y fiel al llamado que Él ha hecho para cada uno de nosotros. Yo no sé cuántos de aquí en esta hora le da esperanza a eso, el usted sabe que Dios es fiel. Vamos, ¿cuántos aquí le da esperanza a eso? El Dios es fiel a su palabra. Si tú eres uno de esos, ponte de pie en el día de hoy. Yo dije, mi mensaje no va a ser muy complicado en el día de hoy. La historia de Dios es la historia de la fidelidad. Es la historia de la fidelidad de Dios. ¿Y qué me hace saber que Dios es fiel? Que Dios es omnipresente. Él es omnisciente. Él tiene todo el poder. Dios es veraz. Él no puede mentir. Y Dios es inmutable. Él no cambia. Y aunque usted y yo a veces le fallemos, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Porque si Él lo ha dicho, sencillamente yo creo lo que Él ha dicho. Y si Él lo ha dicho, yo lo digo constantemente a la gente también: ¿sabe qué? Si Dios no hiciera nada conmigo más, si Dios no hiciera nada más conmigo, ya lo que yo tengo son razones suficientes para yo servirle a Dios el resto de mi vida. ¿Por qué razón, pastor? Porque Dios ha sido fiel. Cierra tus ojitos ahí, pon tu mente en el Señor en esta tarde. Ahí donde estás, pon tu mano ahí en el pecho, en tu corazón, y decirte que Dios es fiel a su palabra. Y yo sé que a veces titubeamos, y a veces usted titubea, y usted dice, a lo mejor fluctúa en su vida. Pero es tiempo en esta hora que no titubeemos en nuestra fe, que creamos que Dios es fiel para cumplir aquello que Él ha dicho que Él va a hacer. No es trabajo de nosotros saber ni el cómo, ni el cuándo, ni el de qué manera. Solo es trabajo nuestro entender que Dios es fiel. Y que Él ha dicho, lo creo, es suficiente. Si Él lo ha dicho, es suficiente para cumplir lo que Él ha dicho que va a hacer. En el nombre de Jesús de Nazaret.
levanta tus manos al cielo ahí. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por la oportunidad de estar aquí en tu casa. Gracias por tu fidelidad en cada uno de nosotros. Te honramos con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Cántaselo al Señor en esta tarde. Tu fidelidad es grande, incomparable. Tu fidelidad incomparable. Como tú, bendito Dios. Tus manitas al cielo ahí en esta hermosa tarde. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor sobre cada uno de nosotros. Yo le voy a pedir a cada uno de ustedes, vengan aquí al altar, vamos a despedir el altar, el servicio en el altar. Echen para acá, vengan aquí al frente, toma de mano que está a tu lado, echen para acá. Oramos a Dios en esta tarde. Aleluya, venga para acá, vamos a orar. Nos despedimos aquí en el altar del Señor. Echen para allá, por ahí, para que haya espacio por ahí. Gloria a Dios, Señor. Amén. Qué bendición. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Echa la mano que está a tu lado ahí. Dale gracias al Señor ahí en esta hora. Aquellos que tengan a sus hijos con ustedes ahí, dale gracias al Señor porque Dios ha sido fiel con tu familia. Hasta aquí te ha traído el Señor. Ellos que están ahí con su familia, con su esposa, con sus hijos. Dale gracias al Señor porque Dios ha sido fiel. Yo decía, tú quieres conocer a alguien, conoce la historia de su vida. Hay gente aquí que pudieran escribir libros. ¿Y sabes cómo se resume eso en tu vida? Dios ha sido fiel. Tú pensabas que en algún punto en tu vida a lo mejor todo estaba perdido y todo estaba acabado. Pero como Dios es fiel, la historia tuya no se terminó ahí. La historia continuó. ¿Y sabes lo que me dice la fidelidad de Dios? Que Él va a terminar lo que comenzó contigo. El que comenzó la buena obra la ha de perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hasta el día que haya aliento de ti o hasta el día que Jesucristo vuelva. La obra del Espíritu Santo en nosotros persistirá. ¿Por qué, pastor? Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a sus promesas. Ahí con tu mano al lado, ahí dale gracias al Señor. Te honramos en esta hora y te damos gracias. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Y gracias porque tú has estado con nosotros. Y en ocasiones, mi Señor, a lo mejor pasamos desapercibido tantas cosas que tú has hecho en nuestra vida. Pero hoy en esta hora hacemos memoria, mi Señor, de cada acto, Señor Jesús. De que cada acto que consistentemente en nuestra vida, Señor, tú has intervenido. Que consistentemente en nuestra vida tú has actuado a favor nuestro.
que consistentemente en nuestra vida, cuando pensábamos que a lo mejor no había posibilidades en nuestra vida, mi Señor, tú interveniste sobre cada uno de nosotros. Por eso te honramos en el nombre de Jesús. Por eso honramos, Señor Jesús, y te damos la gloria, Señor, con cada fibra de nuestro ser. Te honramos, Espíritu Santo. Honramos tu presencia en medio de nosotros. Porque a lo mejor nadie nos daba posibilidades, pero en esta hora, mi Señor, Padre, cada uno de nosotros en este lugar, si podemos describir algo a viva voz, cada uno de nosotros es que tú eres fiel, mi Señor. Que tu fidelidad es grande, que tu fidelidad se renueva de día en día, mi Señor Jesús, que tus misericordias son nuevas cada mañana, mi Señor. Te damos gracias en esta hora. Gracias por lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, mi Señor. Y declaramos que tu fidelidad es grande sobre cada uno de nosotros, Señor. Te honramos, Espíritu Santo. Te damos gracias por cada vida, Señor, en el día de hoy, por nuestros hijos. Gracias porque tu plan se cumple en cada uno de ellos. Gracias por nuestra familia. Gracias por el futuro. Gracias por tu provisión sobre cada uno de nosotros. Yo no sé cuántos de aquí le dan gracias por su provisión sobre nuestras vidas. Porque Él ha puesto y Él cada día provee para cada uno de nuestras necesidades. Señor, te damos gracias por eso en el día de hoy. Y te honramos, Espíritu de Dios. Te damos gracias, mi Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque, Señor, si te negamos, tú nos niegas. Pero si a veces somos infieles, tú permanecerás fiel. Porque tú no te puedes negar a ti mismo, Señor. Y porque tu carácter, mi Señor Jesús, cada día, mi Señor, será fiel a amarnos y fiel a cumplir el propósito y el llamado que tú has establecido aquí en la tierra. Te damos gracias por ser parte de eso, de ser parte de tu plan para otras personas. Gracias por Bahía Vida, por este mes que cumplimos esta semana, mi Señor. Porque hasta aquí tú nos has traído, mi Señor Jesús. Y en el día de hoy, gracias por el pacto que hacemos para anunciar a otros, mi Señor, que tú eres fiel. Que la historia que vivimos, Señor, y la que estamos enmarcados, es la historia de la fidelidad tuya, Señor, sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Usted ha escuchado al pastor Josué Colón, de la iglesia Bahía Vida en la hermosa ciudad de Tampa. Para información acerca de nuestra iglesia y ministerio, puedes buscarnos en www.bahiavida.church o búscanos en Facebook por Bahía Vida y danos like. Para nosotros será un honor conectarnos contigo y orar por tu petición. Bendiciones.